Muy buenas tardes, estimado profesor Don Cristian Paz. Mi nombre es Philip Denton y justo a Nelson Díaz y Javier Yach les vamos a hablar sobre el caso número 13, que tiene que ver sobre el análisis de la desigualdad en Chile. Yo voy a comenzar hablando sobre la década del 2000 al 2010, en donde voy a poner en antecedentes ciertas cosas para después explicar por qué resultan estas cosas y cuáles son las soluciones. Bueno, en antecedentes primero partamos por la dictadura. La dictadura militar fue un periodo donde se impuso el régimen neoliberal, el cual, al ser liberal, hace que algunas personas sean dueños de ciertos monopolios, ciertas empresas, y los demás sean trabajadores de ellas, por lo cual siempre va a existir cierto desequilibrio o desigualdad entre los dueños y los que son empleados. Unos trabajan para otros. Existió en este periodo también, y posteriormente a lo que es hoy día, lo que son los oligopolios, farmacias, por ejemplo, universidades privadas, que existió desde ahora, o sea, desde que terminó la dictadura y continúa hasta el día de hoy, que es de verdad un tremendo negocio. Sigue siendo muy rentable y han habido muchas protestas y muchos conflictos por eso. Y conflictos de intereses de los políticos. Muchos políticos se han visto involucrados en problemas ya que son accionistas de ciertas empresas, entonces por supuesto van a votar por sus intereses y no por los intereses del pueblo, que son las personas que lo eligen al final. Y también hablar de las colusiones. Muchas colusiones, como bueno, expliqué el tema de la farmacia, el pollo. Entonces, claramente este modelo ha instaurado cierta desigualdad, ya que la gente se aprovecha de los demás. Cabe mencionar que también de 1990 a 2000 la desigualdad era mayor a la que fue del 2000 al 2010. Entonces podríamos decir que se hizo un buen trabajo de parte de las autoridades. Quería hablar un poco de las variables económicas, ya que la economía creció, como dije, en la década del 2000 al 2010, pero creció en toda Latinoamérica, no solamente en Chile, como muchos estudios que estuve leyendo hablaban de que Chile había resurgido, todo bien, claro, resurgió, pero resurgió con 13 más, ya que de 16 países que están en Latinoamérica, 14 se vieron beneficiados y aumentaron su Producto Interno Bruto, y aumentaron también su brecha de desigualdad. Por lo cual, decir que fue un tremendo triunfo tampoco podemos decir que es un gran triunfo, ya que para todos fue igual. El coeficiente de Gini en países desarrollados, que es lo que nosotros aspiramos, siempre decimos Chile quiere ser un país desarrollado, perfecto, pero lo más importante es la desigualdad. Y nosotros en el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, tenemos un 0,5. 0,5. Y los países desarrollados tenían un 0,3, o sea, casi la mitad. O sea, de que estamos a años luz, quizás no años luz, pero nos faltan bastante todavía para poder llegar a ser un país desarrollado. Estoy hablando entre la OCDE. También hablar un poco de los impuestos, que es una variable económica importante, ya que la gente habla mucho de los impuestos que son muy altos, no debería ser, pero en realidad el impuesto es la forma más simple e interesante de arte investigación para poder eliminar un poco la brecha de desigualdad. Yo, por ejemplo, si yo gano 100, tengo que pagar 19%, bueno, pago 19, pero si la otra persona gana 1000, tiene que pagar 190. Entonces, claramente le está aportando más. Y es la única forma de que esto se pueda solventar. También hablando un poco de lo social, existió muchos movimientos sociales. La revolución pingüina gatilló en que el tema de la educación se pusiera en debate y existieran nuevos movimientos, o sea, el 2008 también. Y posteriormente ya conocemos lo del 2011, que bueno, fue un pilar fundamental para las futuras campañas políticas de ciertos futuros presidentes y que en realidad la educación se pusiera en la mesa y se conversara un poco, ya que, como decía Benito Baranda, la educación parte no solamente desde que el niño entra al jardín, sino que desde la sala cuna. Y acá hay que hacer un hincapié, que estuve leyendo en investigación, que si una persona, un niño, un, un pequeño, va a una sala cuna donde le den leche caliente, lo alimenten bien, lo traten bien, tiene, esto es importante, 110 puntos extra en la PSU. Eso es un estudio que lo hicieron con datos estadísticos y todo. En cambio, una persona que no tiene ese tipo de educación preescolar, por así decirlo, tiene 110 puntos menos. Entonces es una brecha gigante y es algo que la gente no se da cuenta, pero desde ahí parte la educación.
no solamente desde que va al colegio y aprende a leer, a escribir o a leer, no, parte desde antes. Entonces hay que ponerle mucho énfasis a esto. La educación era un problema grande, grande en ese tiempo. Y bueno, gracias a los movimientos sociales se ha mejorado en parte, pero ha mejorado. Y la parte financiera, bueno, acá es un tema que en realidad ha sido en todos lados igual, pero en Chile sobre todo, que cuando hay crisis financiera, crisis de los bancos, la brecha de desigualdades se esparce más, o sea, aumenta. ¿Y esto por qué pasa? Por ejemplo, en este caso, las personas que son profesionales, tienen mejor educación y tienen un puesto clave, no las van a despedir. Estamos hablando de esta crisis para poner un poco en contexto. Pero la persona que no tiene ninguna profesión y trabaja en un empleo, no sé, trabajando en un bar o en un restaurante, esa persona se va al tiro. Se va al tiro. Entonces, claramente, la desigualdad aumenta en periodo de crisis bancaria y financiera. Por eso hay que tener mucho ojo en eso, ya que dicen que en la crisis todos nos vemos afectados, pero claramente no todos se han afectado mucho más los que están más desprotegidos. Y esa sería la primera parte, profesor. Va a continuar Nelson con la segunda parte.